Muchas gracias, Claudio. Ah, este es un Privilegio. privilegio por mí. Ah, mi hermano Leandro es una bendición para mí y estoy muy agradecido. ¿Agradecido? Agradecido. Sí. Para estar contigo y enseñar en la conferencia. Es un gozo para estar con ustedes quien tiene el mismo fe. Es encouraging, ¿cómo se dice? Es alentador. Exalentador. Alentador. Alentador para estar aquí. Gracias por todos. I miss my family very much. Extraño mucho a mi familia, But I'm so filled with joy in each passing session. pero estoy lleno de gozo cada sesión que pasa. Though I want to see my family again soon, Aunque quiero verlos nuevamente pronto, I also don't want the conference to end también no quiero que termine esta conferencia, because it's such a rich blessing. porque es una bendición tan rica. We come now to the final of the Tasher sessions. Llegamos ahora al último de estas sesiones del taller. We, in this certain class of Tashers, En esta clase de taller que tuvimos, we've been discussing the effective use of Scripture in counseling. estuvimos viendo el uso eficaz de las escrituras para la consejería. We began by trying to understand how the Scripture diagnoses sin in the heart. Y comenzamos viendo cómo la escritura es útil para el diagnóstico correcto del corazón. And then we went on to see where the Scripture prescribes someone to go after seeing their sin. Y después vimos cómo la escritura a dónde apunta que la persona debe ir después de haber visto su pecado. In the last session, we spoke of the process of the mind being transformed. En la sesión pasada vimos este proceso de la mente siendo transformada. And in this session, we want to consider how the Scripture gives hope. Y en esta sesión queremos considerar cómo la escritura da esperanza. The ministry of biblical counseling is a ministry of hope. El ministerio de la consejería bíblica es un ministerio de esperanza. Biblical change cannot take place in someone's life without hope. El cambio bíblico no puede ocurrir en la vida de una persona sin esperanza. Just consider someone in the midst of a difficult trial. Considera pensar en una persona que está en medio de dificultades, de pruebas. If this person does not hope that the Word of God can give them direction, Si esta persona no tiene esperanza que la palabra de Dios le puede dar dirección, they won't care what you have to say. no le va a importar lo que vos tengas que decirle. If the Bible can't give them hope, what can it give them? Si la palabra no puede darles esperanza, entonces ¿qué puede darles? People who are sinned against by others, Personas contra las cuales se ha pecado, who have had their life shattered by difficult experiences. que tienen su vida atravesada por circunstancias difíciles, They need the hope of the Scripture. necesitan la esperanza de la Escritura. People who have battled the same sin for years, Gente que ha luchado con el mismo pecado por años and they keep struggling of going back to this sin. y todavía están luchando y volver al pecado. They need the hope that the Scripture can give them victory. Ellos necesitan la esperanza de que la Escritura puede darles victoria. People who have failed and are caught in a certain sin, Gente que ha fallado en cierto pecado, they need hope. necesitan esperanza. People who have sought counsel before but were led astray, Gente que ha tenido consejería antes pero que lo ha abandonado. they need hope from a true shepherd. Necesitan esperanza de un pastorado real, sincero. Many people we minister to come out of broken churches Gente que viene a nosotros muchas veces viene de iglesias rotas. where a pastor might have fallen into grievous sin. Quizás donde un pastor ha caído en un pecado grave. And they wonder, can I really trust any pastor again? Y se preguntan, ¿puedo confiar en algún pastor de nuevo? It's the Scripture that will give them the hope. Y es la esperanza, la Biblia la que puede traerles la esperanza. People even who have responded to their problems with more sin. Gente inclusive que ha respondido a su pecado con más pecado. And they are in a downward spiral of more and more sin in their life. Y están en esta espiral descendente de más y más pecado en su vida.
They need hope that God can transform their lives. Necesitan esperanza de que Dios puede transformar esa vida. People who are anxious and fearful, Gente que tiene ansiedad y temor. they need hope that is greater than their fears. Ellos necesitan una esperanza que sea más grande que sus temores. Without this hope, people are not going to turn from their sin. Sin esta esperanza, la gente no se va a volver de sus pecados. They're not going to learn how to rejoice in trials No van a aprender cómo regocijarse en medio de las pruebas or to repent of unbelief and strive in faith. o cómo arrepentirse de su incredulidad y batallar en fe. Without hope, they won't turn from their despair. Sin esperanza, no se van a volver de su desánimo. They will not stop blaming everyone else for their sins. No van a dejar de estar culpando a los demás por sus pecados. So the point of this session is to ask, how do we give them this hope? Así que el punto de esta sesión es cómo podemos darles esta esperanza. How can we help them praise God in the midst of their difficulty? ¿Cómo podemos ayudarlos a alabar a Dios aún en medio de las dificultades? Do you tell them of all of the possible outcomes? ¿Le decís todas las posibles salidas? Do you say, hopefully your circumstance will turn out better? ¿Le decís, bueno, lo bueno es que todo va a salir mejor? Many people want us to tell them that. Mucha gente quiere que le digamos eso. They say, my child is sick. Tell me that they are going to be okay. Te dicen, mi hijo está enfermo, decime que él va a estar bien. My marriage is falling apart. Tell me that it's going to work out all right. Mi matrimonio está destruido, decime que todo esto va a resultar bien. The hope that people need is not that all of their desires will come true. Y la esperanza que la gente necesita no es el creer que todos sus deseos se van a volver realidad. They need something much more certain. Necesitan algo que sea mucho más cierto. To give them hope, you must give them perspective. Entonces, para darles esperanza, tenés que darles perspectiva. Hope comes into someone's life as they see their problem through God's eyes. La esperanza llega a la vida de una persona cuando logra ver sus problemas a través de los ojos de Dios. For those that were in the last session on the renewing of the mind, Para los que estuvieron en la sesión anterior acerca de la renovación de la mente, hope is the transformation of seeing your circumstance through your own eyes la esperanza viene, la renovación viene cuando, of seeing your circumstance through your own eyes, cuando vos ves tus circunstancias a través de tus propios ojos, to now seeing it through the Word of God. y la renovación viene cuando ahora los ves a través de los ojos de Dios. In one of John MacArthur's books, he tells a story. En uno de los libros de John MacArthur, él cuenta una historia. It is two travelers that are on the same trip. Hay dos viajeros que están en un mismo viaje. And one thought the trip was bright and glorious and beautiful. Y uno pensaba que el viaje era maravilloso y brillante, precioso. The other thought the trip was cold and dark and gloomy. Y el otro pensaba que era frío y oscuro. You see, both of these men were riding on the same train. Estaban en un tren, los dos estaban en este mismo tren. They were going to the same destination. Estaban yendo al mismo destino. And one of them was sitting on the side of a cold, dark mountain. Y uno estaba sentado de un lado donde había una montaña grande y fría. As he would look out the window, all he would see is the gray and the darkness. Y siempre que miraba por la ventana, lo único que veía era todo gris y oscuridad. While the passenger on the other side of the train was seeing the bright, beautiful valley. Mientras que el pasajero que estaba del otro lado veía por la ventana el valle todo soleado y hermoso. He was seeing the rivers and the trees and the wildlife. Y veía los ríos y los árboles y toda la naturaleza. This story serves to illustrate the difference in perspective. Y esta historia lo que ilustra es la diferencia que hay en las perspectivas. They are on the exact same trip, Los dos están exactamente en el mismo tren, en el mismo viaje, but they are setting their focus on entirely different things. pero están enfocándose en cosas totalmente diferentes. To give our people biblical hope, Para darle a nuestra gente la esperanza bíblica, we need to help them turn their focus from their circumstances, tenemos que ayudar a sacar el foco de sus circunstancias, turn away from looking at their sin, dejar de estar mirando su pecado and now to look at God and His promises. y ahora poder mirar a Dios y sus promesas. This is what will give hope to the heart. Esto es lo que va a traer esperanza al corazón. The question I want you to consider this evening La pregunta que quiero que consideres en esta tarde is, where are you looking for hope?
es dónde estás buscando esperanza. This is what we should ask our people. Esto es lo que debemos preguntarle a nuestra gente, Because the world is full of false hopes. porque el mundo está lleno de falsas esperanzas. Psychology and other forms of worldly wisdom offer false hope. La psicología y cualquier otro tipo de sabiduría del mundo ofrece falsa esperanza. They might say, take this medicine, it'll solve your problems. Y te puede decir, tomate esta medicina que va a resolver tus problemas. Get a divorce, it'll solve your problem. Divorciate y eso va a resolver tus problemas. Get a new job, that'll solve your problem. Conseguite un nuevo trabajo y eso va a resolver tus problemas. You just need more money. Lo único que necesitas es más dinero. To put your trust in a false hope is like someone drowning in the middle of the ocean. Poner tu confianza en una falsa esperanza es como alguien que se está ahogando en medio del océano. And a false hope comes by that is a ship. Y esta falsa esperanza que viene es como un barco. And they get onto that ship thinking it will save them, Y está ahí delante de ese barco pensando que puede salvarlo. only to realize that that ship is taking on water and about to sink. Solo para darte cuenta de que ese barco está lleno de agua y está a punto de hundirse. They thought this false hope would deliver them, Pensaron que esta falsa esperanza podía liberarlos, but it is just keeping them in the exact same situation they pero, were in. pero los deja exactamente en la misma situación en la que estaban. If you put your hope in what the world has to offer, you are getting on a sinking ship. Si vos pones tu confianza en lo que el mundo tiene para ofrecer, estás poniendo tu esperanza en un barco que se está hundiendo. I want you to think about those false hopes for a moment. Y quiero que pienses en esas falsas esperanzas por un momento. What is it that they offer? ¿Qué es lo que ofrecen? They offer fulfillment of earthly desires. Ofrecen la satisfacción de los deseos mundanos. As you are sitting down with someone in counseling, Si te sentaste con alguien en la consejería, you're not telling them that if they listen to your counsel, vos no le dijiste que si ellos no escuchan tu consejo, all of their earthly desires will be met. si escuchan tu consejo, todos sus deseos mundanos van a ser realizados. This false hope is based on the counselee thinking they know best. Esta falsa esperanza viene porque el aconsejado piensa que sabe lo que es mejor. We must warn counselees not to put their hope in fulfillment of earthly desire. Por eso debemos advertir a los aconsejados de no poner su confianza en la satisfacción de sus deseos mundanos. False hope is always placed in fallible objects. La falsa esperanza está siempre puesta en objetos que son falibles. I believe the primary object of false hope is oneself. Creo que el principal objeto de falsa esperanza es uno mismo. There are many self-help experts in our day. Hay muchos expertos de autoayuda hoy en día. They tell people that the answer to all their problems is staring them in the mirror. Les dicen que la solución a todos sus problemas está ahí frente al espejo. They encourage people that they can fix all of their own problems in life. Y alientan a la gente diciéndole que ellos pueden resolver todos sus problemas en la vida. The problem with this is that there is no man who can solve his own problems. El problema con esto es que no hay ningún hombre que pueda resolver sus propios problemas. Someone who is spiritually dead cannot cause themselves to be alive. Alguien que está muerto espiritualmente no puede causar la vida. Someone who is self-deceived cannot believe the truth without God transforming them. Alguien que está autoengañado no puede ver la verdad de Dios que puede transformarlo. There is no fallen man, and certainly not yourself, No hay ningún hombre caído y ciertamente no sos vos mismo, who you can trust to deliver you from the power of sin. en quien podés confiar para liberarte del poder del pecado. Biblical hope will begin when you stop putting hope in yourself. La confianza bíblica viene, la esperanza, cuando vos dejás de confiar en vos mismo. Psalm 116 is a salvation testimony. El Salmo 116 es un testimonio de salvación. He tells us how he came to the Lord in faith. Dice cómo vino al Señor en fe. And when the psalmist trusts in the Lord, he renounces trust in man. Y cuando el salmista puso su confianza en Dios, él renunció a poner su confianza en el hombre. In verse 11, he says, I said in my alarm. El versículo 11. See, 116, 11. Dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. When he put all of his trust in the Lord,
cuando puso toda su confianza en el Señor, he found the Lord to be the only reliable source for salvation. se dio cuenta que el Señor es la única fuente confiable para salvación. So as a result, his view of man collapsed. Y como resultado, toda su manera de ver al hombre colapsó. He saw man as totally unreliable to solve his problems. Vio al hombre totalmente no digno de confianza para su salvación. When God saved him, he knew that man couldn't do what only God could do. Cuando vio lo que Dios podía hacer, se dio cuenta que el hombre no era capaz de hacer todas esas cosas que Dios puede. Biblical hope is not hope in yourself. Así que la esperanza bíblica no es confianza en vos mismo. The Bible is not a book that just builds up our self-esteem. La Biblia no es un libro que va a levantar nuestra autoestima. The problem that our counselees are facing is not too low of a view of themselves. El problema que nuestros aconsejados tienen no es que tienen una visión muy baja de sí mismos. It's that they have too low of a view of God. Es que tienen muy baja su visión de Dios. False hope is also not based in reality. La esperanza falsa no está basada en la realidad. In this country, do you have a lottery? ¿Sí? Sí. Yes. False hopes are like putting your hope in the lottery. La falsa esperanza es como poner tu confianza en la lotería. You're putting your hope in something with little to no probability of success. Estás poniendo tu confianza, tu esperanza en algo que tiene muy poquitas o casi ninguna probabilidad de éxito. All the while, you're telling yourself, this is a great strategy. Mientras te estás diciendo a vos mismo, oh, este es un gran plan. The hope that the world speaks of today has no sense of certainty. Y la esperanza que el mundo quiere ofrecernos hoy no tiene ninguna certeza. This is how the world uses the word hope. Así es como el mundo usa la palabra esperanza. I hope that it does not rain, or I hope that my sports team wins. Espero que no llueva o espero que gane mi equipo. When many people think of hope, it is just their desired outcome. Y cuando mucha gente piensa en esperanza, en realidad lo único que están pensando es en su deseo de cómo las cosas sucedan. But when the Bible speaks of hope, it speaks of certainty. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, está hablando de una certeza. I want to give you a definition of biblical hope. Quiero darte una definición de la esperanza bíblica. It comes from an author named Wayne Mack. Y viene de un autor que se llama Wayne Mack. He says, biblical hope is an expectation of good. Dice, la esperanza bíblica es una expectativa del bien. It's based upon the promise of God who cannot lie, Está basada en una promesa de Dios que no puede mentir. on the promise of a God who will always do what he says he will do. En la promesa de un Dios que va a hacer, que hace siempre lo que dice que va a hacer. A God who is absolutely trustworthy. Un Dios que es absolutamente digno de confianza. A God who can always be relied upon. Un Dios en el que siempre podés confiar. And a God who will never go back on his word. Y un Dios que nunca se va a volver atrás de su palabra. So when you are expecting God to act, Entonces, cuando vos estás esperando que Dios actúe, you are putting your trust in the thing that is most confident. estás poniendo tu confianza en aquello que es lo más confiable. This is the hope that we are seeking to give our people. Y esta es la esperanza que estamos buscando darle a nuestra gente. It is not hope in a remote possibility. No es la esperanza en una posibilidad remota. It is a confident expectation that everything God says will be fulfilled. Es una expectativa confiada de que todo aquello que Dios ha dicho se va a cumplir. I want to give you 5 characteristics of biblical hope. Y quiero darte 5 características de la esperanza bíblica. As we walk through these characteristics, Y mientras caminemos por estas características, I just want you to understand the nature of the hope that you're giving to the people you minister to. quiero que puedas entender la naturaleza de la esperanza que le estás brindando a tu gente. The first characteristic, La primera característica, biblical hope produces a trust in God and His Word. la esperanza bíblica trae confianza en Dios y en su palabra. Biblical hope is not opposed to reality. Against. La esperanza bíblica no está en contra de la realidad. It is convinced by the Word of God. Al contrario, está convencida de la palabra de Dios. Our perception of our circumstances Nuestra percepción de nuestras circunstancias is filtered through what God has said to be true. es un filtro
el filtro es lo que Dios dice que es verdad. Look at Hebrews 11:1. Mira Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. This is a hope in the promises of God. Esta es una esperanza en las promesas de Dios, Even though the fulfillment of those promises is not in sight. aun cuando el cumplimiento de esas promesas no esté a la vista. The author speaks of faith as a confident assurance. El autor habla de la fe como una confianza, una seguridad. It is a certainty that what God has said, he will do. Es una certeza de que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. The author says that faith gives substance to what is hoped for. El autor dice que la fe es lo que le da sustancia a lo que es la esperanza. In other words, faith lays hold of what was promised. En otras palabras, la fe lo que hace es se agarra de lo que fue prometido. God has made a promise to these people, Dios ha hecho una promesa a este pueblo and faith clings to that promise. y la fe se agarra de esa promesa. They see that promise as something that is trustworthy, ¿Ves? Esa promesa es algo que es digno de confianza, even though the fulfillment of the promise is not yet seen. aun cuando el cumplimiento de esa promesa no lo pueda ver todavía. When he says faith is the conviction of things not seen, Cuando dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, he is teaching that faith receives something as a real fact, dice que la fe recibe algo como un hecho real, even though it's not yet revealed to the senses. aun cuando no ha sido revelado a los sentidos. You can't see with your eyes how God is going to fulfill this promise. No ves con tus ojos cómo Dios va a cumplir esta promesa. You can't hear it with your ears or feel it with your hands. No podés oírlo con tus oídos, no podés sentirlo con tus manos, But because God has said it, pero porque Dios lo ha dicho, you walk forward as though it is absolutely sure. vos podés avanzar sabiendo que eso es absolutamente seguro. This is the nature of biblical hope. Y esta es la naturaleza de la esperanza bíblica. It trusts in God because God has spoken. Una confianza en Dios porque Dios lo ha dicho. So as we are giving hope to our people in counseling, Así que si estamos dando esperanza a nuestra gente en la consejería, I want to caution you not to make promises of what the outcome of their situation will be. quiero decirte que no hay que dar promesas de cómo sus circunstancias van a resultar, I want you to give promises to them about who God is. pero sí que des promesas acerca de quién Dios es. Everything that God has said will happen. Todo lo que Dios dijo va a suceder. You can promise them with certainty, this will happen. Vos podés prometerle con seguridad, esto va a pasar. Everything that God has said about himself and his character. Todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y su carácter. You can promise them that God will always act in this way. Vos podés prometerle que Dios siempre va a actuar de acuerdo a esto. What you're doing is calling them to believe God's word. Y lo que estás haciendo es llamándolo a creer en la palabra de Dios. That's the path to biblical hope. Y ese es el camino para la esperanza bíblica. Listen to Psalm 119, verse 49. Mirá lo que dice el Salmo 119, 49. The psalmist prays, remember the word to your servant, El Salmo dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, in which you have made me hope. en la cual me has hecho esperar. It is the word of God to his servant that causes hope in the heart. Es la palabra de Dios a su siervo la que trae esperanza al corazón. The only way for someone in the midst of great affliction to have hope La única manera en que una persona en medio de las aflicciones pueda tener esperanza is for them to receive the perspective that comes from God's word. es que ellos reciban la perspectiva que viene de la palabra de Dios. Let's just consider some various circumstances. Consider some various circumstances. Think about. Consideremos en algunas circunstancias diversas. Imagine someone comes to you that has been struggling with sin for a long time. Imaginemos una persona que viene a vos y que ha estado luchando con un pecado por mucho tiempo. What perspective could you give them that would give them hope? ¿Qué perspectiva podrías darle que les traiga esperanza? You could take them to Romans 8:13 Podrías llevarlo a Romanos 8, 13. and help them see that if
they live by the Spirit, y mostrarles que si ellos viven por el Espíritu, they will put to death the deeds of the flesh. van a hacer morir los deseos de la carne. There is a path to victory in your life, Hay un camino a la victoria en tu vida and it will come through yielding to the Spirit of God. y viene por someterte al Espíritu de Dios. I could show them these same truths in Galatians 5, Podés mostrarle esta misma verdad en Gálatas 5, in Colossians chapter 3, en Colosenses capítulo 3 in 1 Peter chapter 2. y en 1 Pedro capítulo 2. You are giving them hope based upon what God has said. Y les estás dando esperanza basada en lo que Dios ha dicho. And it is that word from God that will produce hope in them. Y es esa palabra de Dios la que va a producir la esperanza en ellos. You have in your notes Psalm 130, verse 5. Tenés ahí en tus notas Salmo 130, versículo 5. Listen to what the psalmist says. Y mirá lo que el salmista dice. I wait for the Lord. Esperé yo a Jehová. My soul does wait. Esperó mi alma. And in his word do I hope. En su palabra he esperado. How can someone patiently wait upon the Lord? ¿Cómo puede alguien esperar pacientemente en el Señor? The idea of waiting on the Lord is that their circumstance has not changed. La idea de esperar en el Señor muestra que su circunstancia no ha cambiado. In Psalm 130, the psalmist said he is in the depths. El Salmo 130 nos muestra que el salmista In the depths? estaba en las profundidades. In verse 1. Sí, profundo. He is in a great trial, Estaba en medio de grandes pruebas and he is waiting on the Lord to deliver him out of the trial. y estaba esperando en el Señor que pueda liberarlo de esas pruebas. How could he possibly wait if he wants deliverance now? ¿Cómo puede ser que espere si él quiere la liberación ya? Because he is hoping in the word of God. Porque él está esperando en la palabra de Dios. His entire countenance can change. His countenance, his demeanor, his attitude. Su actitud podría cambiar por completo. It changes as he has perspective in the trial. Y cambia cuando él tiene perspectiva en medio de la prueba. The trial has not gone away, La prueba no se ha ido, but his perspective changed. pero su perspectiva ha cambiado. He stopped looking at the difficulty of his circumstance Ya no está mirando la dificultad de las circunstancias and began looking at the goodness of God. y empieza a ver la bondad de Dios. So he is hoping in the word of God. Entonces ahora está esperando en la palabra de Dios. Let's see the second characteristic of biblical hope. Vamos a ver la segunda característica de la esperanza bíblica. Biblical hope produces stability for the soul. La esperanza bíblica produce estabilidad para el alma. This is a precious passage of Scripture. Y este es un pasaje precioso de la Escritura. The author of Hebrews is wanting to strengthen the believers, El autor a los Hebreos quiere fortalecer a los creyentes and he does so by pointing to the promises of God. y hace eso por apuntar a las promesas de Dios. And he says, as he's talking of God making a promise to Abraham, Y dice, hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham, in verse 13, he says, God swore by himself. en el versículo 13 dice que Dios juró por sí mismo. This is describing God making an oath. Está describiendo a Dios haciendo un juramento. The process at this time of making an oath El proceso en aquel tiempo de hacer un juramento was to give further confidence to the person you were making a promise to. era poder darle confianza a aquella persona a la que vos le estabas prometiendo algo. So get down to verse 18. Así que vamos al versículo 18. So God made a promise and an oath. Así que Dios hizo una promesa y un juramento. In verse 18, he says, Y en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. the result of God making an unbreakable promise El resultado de Dios habiendo hecho una promesa inquebrantable is that it gives us strong encouragement es que nos da un fuerte consuelo
to take hold of or to cling to the hope that is in Christ. para agarrarnos de esa esperanza que hay en Cristo. When God makes he compares our hope to an anchor. Y está comparando nuestra esperanza con un ancla. What is the importance of an anchor? ¿Cuál es la importancia de un ancla? An anchor is a crucial piece of equipment for any ship. In the midst of the storm, Entonces, en medio de la tormenta, tira el ancla and it holds that ship firmly in place until the storm passes. y sostiene ese barco firmemente hasta que la tormenta pasa. This is how the author describes our hope in Christ. Y así es como el autor está describiendo nuestra esperanza en Cristo. It fixes the soul in the place of confident certainty. Está fijando el alma a ese lugar de confianza. Our hope is an anchor to the promises of God. Nuestra esperanza es un ancla a las promesas de Dios. This is a picture of security and stability, Esta es una imagen acerca de seguridad, de estabilidad. saying nothing can move the believer's hope. ¿Ves? Nada puede mover la esperanza del creyente. He says it's an anchor for the soul. Dice, es un ancla para el alma. This is the entirety of one's life. Esto es la vida entera de uno. Their inner life is secure and stable. La vida interior está segura y estable. What is it that is the anchor for the soul? Ahora, ¿qué es eso que es un ancla para el alma? He says it is hope in Christ. Dice, es la esperanza en Cristo. Isn't it encouraging that the believer can have confident certainty? ¿No es alentador que el creyente pueda tener confianza y seguridad? They can know that their eternity is secure because of Christ. ¿Pueden saber que su eternidad está asegurada por causa de Cristo? What hope does the unbeliever have? Ahora, ¿qué esperanza puede tener un no creyente? I want you to consider Ephesians 2, verse 12. Quiero que consideres Efesios 2:12. Here, Paul tells the church in Ephesus Acá Pablo le dice a la iglesia en Éfeso what was their condition when they were unbelievers. cuál era su condición cuando no eran creyentes. He says, Y dice esto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. the unbeliever was separate from Christ. El no creyente estaba separado de Cristo, They didn't have any benefits of being the people of God. no tenía ningún beneficio de ser del pueblo de Dios. The promises of God did not apply to them. Las promesas de Dios no se aplicaban a ellos. And he says they had no hope. Y dice, no tenían ninguna esperanza. There is no lasting hope for the believer, No hay ninguna esperanza para el incrédulo, for the unbeliever. para el no creyente. Sí. You said it right. Okay, gracias. The unbeliever does not have hope beyond this life. El no creyente no puede tener esperanza en la vida. The best thing that they can hope for is their circumstances to change. Lo mejor que puede llegar a desear es que cambien sus circunstancias, Because at the end of the verse, he says they are without God in the world. porque al final del versículo dice que ellos están sin Dios en el mundo. If you're ministering to someone who does not know Christ, Y si vos estás ministrando a alguien que no conoce a Cristo, you need to recognize they have no hope in life. tenés que reconocer algo, ellos no tienen esperanza en la vida. Minister the glorious gospel to them. Así que ministrarles el glorioso evangelio a ellos. Tell them that they can have hope in this life and hope after they die. Decirles que pueden tener esperanza en esta vida y aún después de que mueran. Christ Jesus is our hope. Cristo Jesús es nuestra esperanza. This is what Paul tells Timothy. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. He calls Christ Jesus our hope. Él lo llama Cristo Jesús nuestra esperanza. He also says this in Colossians 1:27, Esto mismo dice en Colosenses 1:27, that Christ in you is the hope of glory. que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. If Christ is living inside of someone, Si Cristo está viviendo dentro de alguien, then they have a confident expectation that glory is yet to come for them. entonces pueden tener una expectativa confiada de la gloria que va a ser manifestada en ellos. If someone's not in Christ, they have no lasting hope in this life. Pero si alguien no está en Cristo, no tiene ninguna esperanza duradera en esta vida.
They may have temporary comforts or earthly pleasures, puede tener algunos beneficios temporales o placeres terrenales, but there's no glory awaiting them, pero no hay ninguna gloria esperándolos, only suffering. solo sufrimiento. We're not offering a worldly hope that all their circumstances will change. No estamos brindando una esperanza terrenal de que todas sus circunstancias van a cambiar. We're offering them a confident certainty Le estamos ofreciendo una certeza, una expectativa cierta that if they repent and trust in Christ, de que si ellos se arrepienten y creen en Cristo, their souls will be saved and their lives will be transformed. sus almas van a ser salvadas y sus vidas van a ser transformadas. Philippians 4:7 says they'll have a peace that passes understanding. Filipenses 4:7 dice que va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. 1 Peter 1:6 says they will have joy in trials. Primera Pedro 1:6 dice que van a poder tener gozo en medio de las pruebas. Romans 12:2 says they will have a transformed mind. Romanos 12:2 dice que van a tener una mente transformada. All of these promises are only possible in Christ Jesus. Pero todas estas promesas son solamente posibles en Cristo Jesús. I want to mention back in Hebrews chapter 6. Quiero mencionarles algo ahí de vuelta en Hebreos capítulo 6. The author says that our hope is sure. El autor dice que nuestra esperanza es algo seguro. This is a term that means it will not fall or stumble. Lo que dice es que nosotros no vamos a caer o titubear. He is saying this anchor cannot be moved. Dice, este ancla no puede ser movida. He says this anchor is steadfast. Este ancla permanece. It's a term that means that it is stable. Es un término que se refiere a que es estable. It's speaking of the reliability of our hope. Así que hablando acerca de la confianza de nuestra esperanza, It is something that can be relied upon entirely, es algo en lo que uno puede confiar enteramente, that cannot cause disappointment. porque no va a traer, no va a decepcionar. And the author then considers where our hope is placed. Ahora el autor lo que está considerando es dónde está puesta nuestra esperanza. He says it is the hope that enters within the veil. Dice, es una esperanza que entra detrás del velo, This may sound like a strange place for an anchor. pero puede sonar un lugar raro, ¿no? Para un ancla. This is an anchor that is not grounded in something in this earth. Es un ancla que no está agarrada a alguna cosa acá en la tierra. The author pictures this anchor stretching all the way into heaven. El autor lo que está demostrando es un ancla que va hasta el cielo. And the veil would be in the temple that separates the holy place from the presence of God. Y el velo era lo que separaba en el templo, el lugar santo, de la presencia misma de Dios. So to enter within the veil is to go all the way into God's very presence. Así que entrar detrás del velo era entrar a la presencia misma de Dios. This is exactly what the author wants you to understand. Y es exactamente lo que el autor quiere que vos entiendas. Your hope goes all the way to the very presence of God. Que tu esperanza va directamente hasta la misma presencia de Dios. That is where Jesus has already entered as a forerunner for us. Y ahí es donde Cristo ya entró como un precursor delante nuestro. Jesus is there at the right hand of the Father interceding for you. Y Cristo está ahí a la diestra del Padre intercediendo por vos. What greater hope could someone have in this life? ¿Qué esperanza más grande que esta podría alguien tener en la vida? My Lord is pleading on my behalf to the Father. Mi Señor está intercediendo a mi favor al lado del Padre. Christ has given me access to God. Cristo me da acceso a Dios. What more do I need in my trial? ¿Qué más puedo necesitar en medio de mis pruebas? This is the hope that we offer to people we minister to. Esta es la esperanza que le ofrecemos a la gente a la que estamos ministrando. A hope that is sure and steadfast, Una esperanza que es segura, estable, and a hope that is in Christ Jesus alone. y una esperanza que se encuentra solamente en Jesucristo. I want to show you the third characteristic of biblical hope. Quiero mostrarte la tercera característica de la esperanza bíblica, It produces joy in trials. y es que produce gozo en las pruebas. Let's look for just a moment in Romans chapter 5. Miremos por un momento Romanos capítulo 5. This is changing the perspective for the believer. Y esto cambia la perspectiva para el creyente. It changes from, I just need to get out of this situation, Cambia de la idea de yo lo único que necesito es salir de esta situación,
to now I just need to trust Christ in this situation. a yo lo que necesito es confiar en Cristo en esta situación. Here in Romans chapter 5, Acá en Romanos capítulo 5, Paul is speaking of the effects of our right standing with God. Pablo está hablando de los beneficios de tener una posición correcta para con Dios. Because we have been justified by faith, we have so many benefits. Y como ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos tantos beneficios. He tells us what comes through Christ in verse 2. Y nos dice qué es lo que tenemos en Cristo en el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. He says that we rejoice in hope. Dice que nos gloriamos en la esperanza. This is a hope that is in the glory of God. Y es una esperanza que está en la gloria de Dios. What does it mean to hope in the glory of God? ¿Qué quiere decir esto de esperar en la gloria de Dios? This is a confident expectation that God will be glorified in everything. Es una expectativa confiada de que Dios va a ser glorificado en todo. For the believer who has right standing with God, Para el creyente que ya tiene una posición correcta con Dios, they know that their entire life is about God's glory. sabe que toda su vida se trata acerca de la gloria de Dios. So we have an absolute certainty that God will glorify himself in this circumstance. Así que podemos tener una certeza absoluta de que Dios va a glorificarse a sí mismo en esta circunstancia. You can tell that to the people that you minister to. Y puedes decirle eso a la gente a la que estás ministrando. You can say, friend, you can trust that God will receive glory in this circumstance. Puedes decirle, amigo, vos podés tener la esperanza de que Dios se va a glorificar en esta circunstancia. You just need to humbly trust in him. Solo tenés que confiar humildemente en Él. Put your hope in this God. Poné tu confianza en este Dios. This circumstance is not too difficult for him to handle. La circunstancia no es demasiado difícil para que Él pueda manejarla. He goes on in verse 3 to speak of this joy going beyond, Y avanza en el versículo 3 acerca de este gozo que va más allá, even into our tribulations. aún en medio de las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. This joy extends even into trials Y este gozo se extiende aún en medio de las tribulaciones, because God's glory is not cut off by trials in your life. porque la gloria de Dios no va a ser frenada por las pruebas en tu vida. So the person who has a steadfast hope Entonces la persona que tiene una esperanza firme is able to keep on rejoicing even when their life is full of affliction. tiene la capacidad de seguir regocijándose aun cuando su vida está en medio de la aflicción. He says we know something here. Él dice, nosotros sabemos algo. We know that tribulation brings about perseverance. Dice, sabemos que las aflicciones producen paciencia. This term, perseverance, is an endurance. Este término paciencia o perseverancia habla de soportar. It is the ability to remain under a trial and still be faithful. Y es la habilidad de poder permanecer debajo de una prueba y aún así seguir fieles. So even in the midst of the trial and the suffering, Entonces, aún en medio de la prueba y del sufrimiento, the believer can confidently say, el creyente puede decir confiadamente, I rejoice in this trial yo me gozo en esta prueba, because I know that God is accomplishing endurance in my life. porque yo sé que Dios con esto está logrando perseverancia en mi vida. In verse 4, he says, this perseverance produces proven character. Y el versículo siguiente va a decir que esta perseverancia lo que trae es un carácter aprobado. This trial is making me more like Christ. Y esta prueba me está haciendo más como Cristo. And that proven character just gives me more hope. Y este carácter aprobado ahora lo que me trae a mí es más esperanza. He says in verse 5, this hope does not disappoint Y dice el versículo 5 que esta esperanza no avergüenza, because the love of God has been poured out within our hearts porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones through the Holy Spirit who is given to us. por el Espíritu Santo que nos fue dado. I love how biblical hope carries a believer through a trial. Me encanta cómo la esperanza bíblica puede llevar al creyente a través de la prueba. And as they come out of that trial, what do they have more of?
Y cuando salen de esa prueba, ¿qué es de lo que tiene más? As they rejoice going into the trial, Mientras se regocija al entrar en la prueba, they come out of the trial with proven character, sale de la prueba con un carácter aprobado and their confidence in God fulfilling His word is even greater. y su confianza en que Dios va a cumplir su palabra es aún mayor. So, for the believer who chooses to hope in God in their trial, Entonces, para el creyente que elige confiar en Dios en medio de la prueba, they are going to come through the trial with even more hope. va a salir de esta aún con una esperanza mayor. Biblical hope just keeps building upon itself. Así que la esperanza bíblica sigue edificándose sobre sí misma. If you trusted God yesterday, you saw that He provided for you. Si vos confiaste en Dios ayer, vos viste que Él proveyó para vos. So you have all the more encouragement to trust Him today. Entonces eso te da mayor ánimo para confiar en Él hoy. Just compare that to hope that is based upon feelings. Ahora compara eso con la esperanza que está basada en los sentimientos. Hope that is based upon wishful thinking. Una esperanza que está basada en el pensamiento positivo. If someone hoped their desire would be fulfilled tomorrow, Si alguien espera, entonces su deseo se va a cumplir mañana. it's likely they're going to be let down. Seguramente va a ser decepcionado. But if someone hoped that God would give them strength through a trial, Pero si alguien está esperando que Dios le fortalezca en medio de la prueba, it is impossible that they would be let down, es imposible que sea decepcionado. because God says that He will give grace to His people. Porque Dios prometió que Él va a darle gracia a su pueblo. It doesn't mean their circumstance will change, No quiere decir eso que su circunstancia vaya a cambiar, but their perspective will change. pero su perspectiva va a cambiar. Let's look at the fourth characteristic of biblical hope. Miremos la cuarta característica de la esperanza bíblica. This is a simple principle in one verse. Y esto es un principio muy simple en un versículo. Biblical hope is an act of the will. La esperanza bíblica es un acto de la voluntad. Biblical hope is something that you must choose to do. La esperanza bíblica es algo que vos tenés que decidir hacer. Just as someone chooses to place their hope in the Lord, Así como alguien elige poner su confianza en el Señor. hopelessness is also a choice that many people make. La desesperanza también es una elección que muchas personas hacen. They are choosing to have a wrong perspective. Y están eligiendo tener una perspectiva equivocada. Listen to what Peter says in 1 Peter 1:13. Mirá lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:13. He gives one command here. Da un mandamiento acá. It says, "Therefore, prepare your minds for action and keep sober in spirit. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. These are not yet the command. Y estos todavía no son el mandato. These are telling you how to prepare to obey the command. Lo que te está diciendo acá es cómo prepararte para obedecer este mandato. Prepare your mind, Prepara tu mente, humble your heart, humilla tu corazón and then now here's the command. y ahora acá viene el mandamiento. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ." Esperá por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. This is a command to hope in Christ. Este es un mandamiento a esperar en Cristo. Certainly, you should prepare your heart to do this Seguramente tenés que preparar tu corazón para hacer esto. by humbling your own heart under the Lord. Al humillar tu propio corazón ante el Señor, You will be able to hope in Christ. vas a estar capacitado para poder esperar en Cristo. But this is a command that you must choose to submit to the Lord. Pero es un mandamiento que vos tenés que elegir someterte al Señor. Everyone is called to hope in the return of Christ. Todos estamos llamados a la esperanza en el regreso de Cristo. This is a confident expectation that Christ will fulfill His promise. Esta es una expectativa confiada de que Dios va a cumplir sus promesas. He will return again and grace will be given to the believer. Cristo va a volver y la gracia va a ser dada a los creyentes. We are so prone to set our faith on other promises, Pero somos tan prontos a poner nuestra fe en otras promesas. promises that an earthly desire will be met, Las promesas de que algún deseo en este mundo se va a cumplir. promises for a other job opportunity, Las promesas de una oportunidad de otro trabajo. an earthly relationship being repaired.
de que se vayan a resolver las relaciones interpersonales, but the believer is to set their hope in one particular place, pero el creyente está llamado a fijar su esperanza en un lugar en particular, on the promises of God. en las promesas de Dios. Let's look lastly at the fifth characteristic of biblical hope. Miremos la última característica de la esperanza bíblica. Biblical hope produces a holy life. La esperanza bíblica produce una vida santa. Look with me at 1 John chapter 3. Miremos juntos 1 Juan capítulo 3. In 1 John 3, 1 Juan 3, John calls us to think about the love that God has for us. y acá Juan nos llama a mirar cuál es el amor que Dios tiene por nosotros. His love is demonstrated by the fact that he calls us children. Y su amor se demuestra en el hecho de que Él nos llama a sus hijos. ¿Puedes leer? Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. He says the world does not know us. Acá dice que el mundo no nos conoce. He's saying the world does not recognize us to be God's children. Acá lo que dice es que el mundo no nos reconoce a nosotros como hijos de Dios. Why don't they see that we are God's children? ¿Cómo es que ellos no ven que nosotros somos hijos de Dios? It's because they do not know him. Es porque ellos no lo conocen a Él. But he gives the encouragement in verse 2. Pero nos dan este aliento en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Did you read 3 as well? Y el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Here's the encouragement for the children of God. Y acá está el desafío para los hijos de Dios. He says it has not yet appeared what we will be. Dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. He is describing the rest of our earthly life. Está describiendo The rest of our earthly life? The rest? The completion? Está describiendo lo que es el resto de nuestra vida terrenal. We do not know what tomorrow will bring, No sabemos lo que mañana va a traer, but we do know that when Christ returns, pero sí sabemos lo que va a ser cuando Cristo vuelva. we are going to be made like him, Vamos a ser hechos como Él and we will see him just as he is. y vamos a verlo tal como Él es. We'll see Christ in his splendor and glory, Vamos a ver a Cristo en su esplendor y su gloria. and we will be transformed so that we no longer have to battle sin. Y vamos a ser transformados, ya no vamos a tener que luchar contra el pecado. We will be separated from the presence of sin, Vamos a ser ya separados de la presencia del pecado. as we've already been separated from its penalty and its power. Así como ya vamos a haber estado separados de su penalidad y de su poder. This is such a precious hope for the believer. Y esta es una esperanza preciosa para el creyente. We will be made like Christ. Vamos a ser como Cristo. And verse 3 tells us the implication of that hope. Y el versículo 3 nos dice la implicancia de esa esperanza. It says, everyone who has this hope, Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, the hope of being made like Christ. la esperanza de ser hecho como Cristo. If you have that hope, you are presently purifying yourself. Si vos tenés esa esperanza, vas a estar en el presente purificándote a ti mismo. This is speaking of pursuing a holy life. Esto está hablando acerca de perseguir una vida de santidad. We must give counselees this hope. Debemos darle a nuestros aconsejados esta esperanza. If you are God's child, He will equip you to live a godly life, Si vos sos un hijo de Dios, Él te va a capacitar para poder vivir una vida piadosa, even in your difficult circumstances. aún en tus circunstancias difíciles. You can live a godly life right now. Quizás no podés vivir esa vida piadosa ahora mismo. Set your hope on Christ. Poné tu esperanza en Cristo. One day you're going to be made just like He is. Hay un día en el que vos vas a ser hecho tal como Él es. And while your hope is set on Him, Y mientras tu esperanza está puesta en Él, continue to pursue godliness. continúa persiguiendo la santidad, la piedad. This is the picture of biblical hope. Y esta es la imagen de la esperanza bíblica. There are so many more passages we could have gone to today. Y hay muchos más pasajes por los que podríamos haber pasado hoy.
I picked these 5 based on the encouragement they are to my own heart. Elegí estos 5 por el ánimo que son para mi propio corazón. And there have been so many times in counseling I've taken people to these passages. Y muchas veces en la consejería he llevado a las personas a estos mismos pasajes. And discouragement is so common that we see in people's lives. Porque el desánimo es algo tan común que vemos en la vida de las personas. And this is the picture of biblical hope that we can give them. Y este es el cuadro de la esperanza bíblica que debemos proveerles. Hope that doesn't promise them changes to all their circumstances, Esperanza que no les está prometiendo un cambio en todas sus circunstancias, but promises to give them God's perspective on their lives. pero una promesa que puede traer la perspectiva de Dios a sus vidas. I just want you to consider what hope this gives to the counselor. Así que también quiero que veas qué esperanza esto le provee al consejero. When we are counseling from the Word of God, Cuando estamos aconsejando de la palabra de Dios, we know that we are offering the only hope these people have. sabemos que le estamos ofreciendo la única esperanza que esta gente tiene. When we counsel from the Scripture, Cuando aconsejamos de la Escritura, we're counseling with the only thing that can transform their lives. estamos aconsejando con lo único que puede transformar sus vidas. The Scripture is just filled with hope. Así que la Escritura está llena de esperanza. And it is so important that our counseling ministry is also full of hope. Y es tan importante que nuestro ministerio de aconsejamiento también esté lleno de esperanza. If you preach in a pulpit, Si vos predicás en el púlpito, your messages should be filled with hope. tu mensaje tiene que estar lleno de esperanza. Because the word that you're preaching is a hope-filled word. Porque la palabra que estás predicando es una palabra llena de esperanza. Every time we give the promises of God, Cada vez que estamos dando las promesas de Dios, we are strengthening our people to believe Him, estamos fortaleciendo a nuestra gente a creer en Él, even when they cannot yet see the outcome of their circumstance. aun cuando todavía no puedan ver esto en las circunstancias. This is the hope that we give through the Scripture, Esta es la esperanza que damos de las Escrituras. a hope that fixes our eyes on God's promises Una esperanza que fija nuestros ojos en las promesas de Dios rather than on our circumstances. antes que en nuestras circunstancias. I want to open it up for questions at this time. Abrimos para preguntas. Dale. How would you help a man that his home is destroyed? And suddenly he believes the promises of God. He goes on to them. One moment another he's drowning in pain and these up and downs constantly. Bueno, la pregunta era cómo podés ayudar a un hombre que su familia fue destruida y por momentos se aferra a las promesas de Dios y por momentos es hundido por el dolor y el desánimo y está en todo este altibajo. ¿Cómo podrías ayudarlo en esa situación? Aun cuando este proceso de altibajos se prolonga en el tiempo. What is the perspective that we need to give someone in this situation? ¿Cuál es la perspectiva que debemos darle a alguien en esta situación? The perspective is not that all of the consequences from his sin would go away. La promesa no es que todas las consecuencias del pecado se van a ir. You did not tell me what caused his home life to fall apart, No me dijiste qué fue lo que causó que su hogar se destruyera, but certainly there's some consequence of someone's sin. pero seguramente es consecuencia del pecado de alguien. And the hope that we are giving is not that all of those consequences would be undone. Y la esperanza que estamos dando no es que todas esas consecuencias van a ser desechas. It may not be that his marriage and his family life is what he would want it to be, Y no es que su matrimonio y su familia vayan a volver a ser lo que él quiere que sean. but he must come to see that the path to glory to God Pero tiene que llegar a ver que el camino para la gloria de Dios is through obedience to God. es el camino de la obediencia a Dios. This is a man who lacks biblical hope. A un hombre al que le falta la esperanza bíblica.
because he is setting his hope in some earthly circumstance. Es porque está poniendo su esperanza en algunas circunstancias terrenales. So I want to help turn his attention from his hope being that his home life would be restored. Entonces voy a querer ayudarlo a cambiar su mirada, no enfocar en que la situación de su familia cambie. If he is fixing his hope on Christ, Si él está fijando su esperanza en Cristo, he is fixing his hope on the transformation that comes for the child of God in 1 John 3. va a estar mirando, va a tener la esperanza de la transformación que viene en la vida del Hijo de Dios, que dice en 1 Juan capítulo 3. And his focus is going to be purifying his life. Y su enfoque va a ser el estar purificando su vida. So even if other people in his life will not forgive him, Aun si otros en su vida quizás no lo perdonan so maybe his marriage cannot be restored. y quizás su matrimonio no sea restaurado. If he is focused on the hope that he has in Christ, Si él está enfocado en la esperanza que tiene en Cristo, he just wants to be obedient to the Lord. lo único que quiere es ser obediente al Señor. And whatever the Lord chooses to do, he will trust. Y cualquier cosa que el Señor decida hacer, él va a confiar. He must see that I cannot improve upon just obeying God. I cannot do something better than just obeying God. Él lo que tiene que ver es que no hay algo mejor que él pueda hacer que obedecer a Dios. This is a situation where a man's going to need to have God's perspective. Esta es una situación en la que el hombre va a necesitar tener la perspectiva de Dios. Because God does value family and a good marriage. Porque Dios sí valora la familia y un buen matrimonio. But if this man believes he cannot be satisfied in life without that desire being fulfilled, Pero si este hombre cree que no puede ser feliz en la vida si ese deseo no es satisfecho, then he is setting his hope on an earthly circumstance. entonces sí está poniendo su esperanza en circunstancias terrenales. It would be wise for him to pray for his marriage to be restored, Es sabio para él orar para que su matrimonio sea restaurado, but for him to say, I cannot walk forward in obedience to God until he gives me this, pero si él dice no puedo caminar en obediencia a Dios hasta que él no me dé esto, is setting his hope on something other than God. está poniendo su esperanza en otra cosa además de Dios. So with the brother who is so greatly discouraged, Entonces con este hermano que está tan desanimado, you're going to want to be very gracious and compassionate in the way that you communicate to him. tenés que estar lleno de gracia y compasión en la manera que te comunicas con él. When someone is greatly discouraged over difficulties in life, Cuando alguien está tan desanimado por las circunstancias difíciles de la vida, we do not come in offering a swift rebuke. no estamos yendo para darle una reprobación, una reprensión. We treat them the way that Christ treats us. Lo tratamos de la manera que Cristo nos trata a nosotros. He says, my yoke is easy, my burden is light. Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yes, there are calls to following Christ. Sí, hay llamados para seguir a Cristo. There are burdens when you're a follower of Christ, Y hay cargas cuando vos sos un seguidor de Cristo. but it is a joy to bear them. Pero es un gozo llevarlas. It is a blessing for his life to trust in the Lord Es una bendición para su vida el poder confiar en el Señor and not in his circumstance. y no en las circunstancias. So be very patient and encouraging with this brother Así que sé muy paciente y animalo a este hermano. and help him turn his perspective from what he wants to what God wants. Y llevarlo a cambiar su perspectiva de lo que él quiere a lo que Dios quiere. God wants him to be holy. Dios quiere que él sea santo. God wants him to be content in Christ. Dios quiere que él esté contento en Cristo. And perhaps when he is pursuing Christ in obedience, Y quizás cuando él está buscando a Cristo y la obediencia, he might get the joy of seeing the Lord restore his marriage. puede tener el gozo de ver a Dios restaurar su matrimonio. But his obedience to Christ cannot be set on that hope of his marriage being restored. Pero su obediencia a Cristo no puede estar condicionada por el hecho de que Dios restaure su matrimonio. Hay una pregunta más, la leemos.
Dice, ¿qué consejo le darías a un hombre que ha sido abandonado por su esposa por haberse convertido a Cristo? La esposa le ha abandonado y se ha ido con otro hombre. To become a Christian? Oh, okay. So he came to faith and she left the marriage. Mhm. This is a very sad circumstance. Esta es una circunstancia muy triste. My first response in sitting down with this man would be compassion. Mi primera respuesta al sentarme con este hombre sería compasión. I would want to encourage him that following Christ is the best thing he has ever done. Quiero alentarlo a que él sepa que seguir a Cristo es la mejor decisión que él pudo haber tomado. If he has to lose the whole world to gain Christ, Y si él inclusive haya perdido todo el mundo para ganar a Cristo, I would help him see Philippians chapter 3, verse 7 and 8, ayudarlo a ver Filipenses 3, 7 y 8, where Paul would say, I count everything as loss donde Pablo dice, yo cuento todo como pérdida, compared to the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. I would want him to see the joy of knowing Christ Quiero ayudarle a ver el gozo que hay de conocer a Cristo, so that he is not thinking he has lost something the Lord will not provide for him. para que él no esté pensando que él perdió algo que el Señor no puede proveerle. As we look in 1 Corinthians chapter 7, Como vemos en 1 Corintios capítulo 7, Paul does give directions for this very circumstance in the Corinthian church. Pablo da directivas para circunstancias específicas como esta a la iglesia en Corinto. I would want him to see that in this circumstance, the scripture permits him to remarry. Y dice que la escritura en estos casos le permite volver a casarse. Where an unbeliever has abandoned the marriage, Cuando el no creyente ha abandonado el matrimonio, Paul does give permission for that individual to remarry. Pablo le da permiso a ese creyente de volver a casarse. And that does not solve a problem in his life, Eso no resuelve el problema en su vida, but I do want him to see that God gives this gracious permission. pero sí le quiero mostrar que Dios le da este permiso de gracia. My primary focus with this brother Mi enfoque principal con este hermano would be on encouraging him that if he has Christ, he has everything he needs. es alentarlo a que si él tiene a Cristo, él tiene todo lo que necesita. This is a brother that is going to need much encouragement that he is pursuing the right path. Pero es un hermano que va a necesitar más aliento para persuadirlo de que está en el camino correcto. 7. When the unbelieving spouse, there's, sí. ¿Quieres mirar? Sí. Sí. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 7, por las dudas, así aclaramos y tenemos la seguridad en la palabra. In 1 Corinthians 7, Paul gives multiple teachings on marriage. Acá en 1 Corintios 7, Pablo da muchas indicaciones acerca del matrimonio, This was a common question for the Corinthians. porque era una pregunta común para los corintios. He speaks of the husband and wife's commitment to one another. Habla del compromiso que tienen el marido y la mujer uno con el otro. As you get down to verse 8, Cuando llegas al versículo 8, he says, To the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I. digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. So this would be someone who has not been married in the past, Esto es alguien que no ha estado casado en el pasado, el soltero. or someone who is married and their spouse has passed away. O alguien que estuvo casado y su esposa o esposo murió. So in verse 9, he permits for them to remarry. Entonces en el versículo 9 él les da el permiso de volver a casarse. In verse 10, he gives instructions to married. En el versículo 10 le da instrucciones a los que están en el matrimonio He says that speaking to believers, y hablando a los creyentes, the wife should not leave her husband. dice que la mujer no se separe del marido.
But if she does leave, she must remain unmarried, Y si se separa, quédese sin casar or else be reconciled to her husband. o reconcíliese con su marido. This is a passage that many churches disagree on the application. Este es un pasaje en el que muchas iglesias no están de acuerdo en la aplicación. Many churches would say that there is no time where separation should ever happen. Hay muchas iglesias que dicen que no hay ninguna situación en la que en la separación debería ocurrir. I would strongly say there's no time when divorce is commanded. Yo voy a decir fuertemente que no hay ninguna situación en la que el divorcio sea ordenado. And even at the end of verse 11, Paul says that they should not divorce. Aún al final del versículo 11, Pablo lo va a decir, que el marido no se divorcie de su mujer. But Paul does describe a wife leaving her husband and remaining unmarried. Pero sí Pablo va a describir una mujer dejando a su marido y quedándose sin casar. And I'll just tell you where our elders have landed. Y yo te digo a lo que nuestros ancianos han llegado. We believe verse 11 is describing a situation where there's unreconciled conflict. Nosotros creemos que el versículo 11 se está refiriendo a una situación, un conflicto en el que no hay una reconciliación. And the two have a separation for a time. Y los dos se han separado por un tiempo. And they must remain single, Y deben permanecer así, solteros, not pursuing any relationship. sin buscar ninguna relación. If they want a relationship, they must be reconciled to one another. Si están buscando una relación, deberían ser reconciliarse uno con el otro. I just say that also some other elders may disagree. Yo digo esto y sin embargo hay otros ancianos que están en desacuerdo. In our church, that is how we have applied these two verses. Pero en nuestra iglesia es como hemos aplicado estos dos versículos. Continuing on to where our brothers asked the question. Continuando a la situación en la que mi hermano hizo la pregunta. In verse 12, Versículo 12. Paul says, if any brother has a wife who is an unbeliever, Dice, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente and she consents to live with him, he must not divorce her. y ella consiente en vivir con él, no la abandone. So you have a believing husband and an unbelieving wife, Acá tenés un esposo creyente y una esposa no creyente. and the believing wife is willing to stay in the marriage. Pero la no creyente decide permanecer en el matrimonio. They should not divorce. No se divorcian. They should have a godly marriage. Pueden tener un matrimonio piadoso. And the husband can minister the truth to his unbelieving wife. Y el esposo puede ministrar aún a su esposa no creyente. In verse 13, a woman who has an unbelieving husband, Versículo 13, una mujer que tiene un marido no creyente. and he consents to live with her, she must not send her husband away. Y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Because there is a ministry that takes place by the believing spouse. Porque hay un ministerio que se lleva a cabo por la esposa creyente. Look down to verse 15. Vamos al versículo 15. Yet if the unbelieving one leaves, Pero si el incrédulo se separa, let him leave. sepárese. So the unbeliever in the marriage has abandoned the marriage. Entonces, el incrédulo en el matrimonio ha abandonado el matrimonio. He says the brother or the sister is not under bondage in such cases, Dice, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, but God has called us to peace. sino que a paz nos llamó Dios. Our elders have interpreted this verse to mean that the believer who was abandoned in the marriage Nuestros ancianos han interpretado que el incrédulo que es abandonado en el matrimonio, is not under bondage but is freed up to remarry. perdón, el creyente que fue abandonado por el incrédulo es libre para volver a casarse. I again want to highlight many churches can land in different interpretations of these verses. Pero una vez más quiero subrayar que hay muchas iglesias que pueden tener otra interpretación de este pasaje. But these are very important verses in our counseling Pero estos son versículos muy importantes en nuestra consejería, because you will minister to marriages that line up with all of these situations. porque van a venir matrimonios que van a traer toda clase de situaciones como esta. And you need to have a conviction as to what God has said he will allow Así que vos tenés que tener una convicción de lo que Dios ha dicho que Él permite and what God absolutely forbids. y lo que Dios prohíbe absolutamente. So we can talk more about the interpretation if you have questions afterwards. Pero podemos hablar más acerca de esta interpretación si tienen preguntas después.
marido que es dejado por la esposa incrédula se va porque se convierte al Señor. Taking the same situation. Ese hombre que queda That ahí man sin esperanza, destruido por la situación, destroyed by the situation. debería ser ministrado, o sea, su corazón va a quedar con enojo, con falta de In perdón. his heart there will Hay que be trabajar en esa anger, área. unforgiveness. We have to work in that areas. Yes. La repito. Before I'm working in another thing, we have to work on that stuff. Sí, claro que sí. La repito en español. Dice, en esa situación en la que estábamos hablando, que un marido es abandonado por su mujer, seguramente su corazón puede haber ira, falta de perdón, y deberíamos trabajar primero en esas áreas antes de avanzar con otro tipo de consejería, y después vamos a ir allá. Yes, this is a very important point. Thank you for asking. Es un punto muy importante. Gracias por hacer esta pregunta. Even in a situation where an unbelieving spouse would leave, Aún en una situación en la que la esposa no creyente, se va. in my counseling, I want to be sure that they left because of the believer's godliness. En mi caso, yo querría estar seguro que la mujer se está yendo por la piedad del marido And not because of the professing believer's ungodliness. y no por la impiedad de este marido creyente. It could be that a man was being deceitful Puede ser que el hombre haya sido antes, la haya engañado and telling his elders that he was the victim, y haya presentado delante de los ancianos como que él es la víctima that because he came to Christ, his wife left him, y que porque él ahora llegó a Cristo, su esposa lo deja. when in reality he was living an ungodly life. Cuando en realidad era que él estaba viviendo una vida impía. And she was an unbeliever who did not want to live with another unbeliever. Y ella era simplemente una no creyente que no quería vivir tampoco con un no creyente. So before I would ever counsel someone that they were free to remarry, Así que siempre antes de aconsejar a alguien acerca de esto del recasamiento, I would want to be sure that they were walking in godliness and purity. quiero estar seguro de que están caminando en santidad y en pureza. Because if they were contributing to the spouse leaving, Porque quizás estuvieron contribuyendo a que su esposa se vaya. there's a path of repentance that must be pursued. Así que hay un camino de arrepentimiento que debe ser perseguido. And I would even want them to pursue that spouse that wanted the divorce. Y yo querría ver qué fue lo que llevó a que esa esposa If it quisiera was divorciarse. their sin that was pushing the other person away. Y si no fue su pecado lo que estuvo empujando a la otra persona a irse. So I'll just say, as generally in all of these situations, Generalmente en todas estas situaciones, in every marriage there are two sinners. en cada matrimonio hay dos pecadores. And I want to understand what both of them are contributing. Y quiero entender qué es lo que cada uno de ellos estuvo aportando a la situación. I do not want to treat one person as the innocent party and one person as guilty. No quiero tratar a uno como la parte inocente y al otro como el culpable. If both of them are continually in a pattern of sin. Si ambos están en un patrón continuo de pecado. So this requires much patience and care as a counselor. Así que esto requiere mucha paciencia y cuidado como consejero. Esta es la última, entonces, última pregunta. Quería hacer una consulta en cuanto a lo que es la falsa esperanza del mundo, y especialmente el consejo, el consuelo y la esperanza para hermanos que pierden un ser querido, y que a veces está esa esperanza que tienen como en la acepción de personas que el Señor no hace, y cómo consolar, porque a veces también somos llamados justamente a un velatorio, y ahí hay personas o el que ha partido no es el Señor, pero la familia tiene entonces cómo trabajar en esa área, sobre todo con hermanos en Cristo. La repito en castellano y si hay algo que no entendí bien, hermano, me corrige. En situaciones en las que por ahí alguien ha perdido un ser querido y muchas veces uno recibe una esperanza falsa acerca de la situación de esa persona que murió sin Cristo, de qué manera nosotros podemos ministrar una esperanza correcta en medio de esa situación y no una falsa esperanza.
There are two specific truths that come to my mind. Hay dos verdades específicas que vienen a mi mente. One of these truths is when Abraham is pleading with God about Lot. Una de estas es cuando Abraham está ahí, Requesting to God to save Lot. está ahí intercediendo, está hablando con Dios, intercediendo a favor de Lot. God asked Abraham a question. Dios le hace a Abraham una pregunta. As Abraham is seeking to get God to do what he believes is right, Mientras Abraham está tratando de convencer a Dios de que haga lo que él piensa que es lo correcto, God asked Abraham, "Shall not the judge of all the earth do what is right?" Dios le dice a Abraham, el juez de toda la tierra, ¿no va a hacer lo que es justo? I believe this is in Genesis 27, but I can't remember the exact reference. Creo que está en Génesis 27, pero no me acuerdo la referencia exacta. But that truth is a comfort to the heart that is grieving. Así que esa verdad es una esperanza para el corazón que está de luto. God always does what is right and good. Dios siempre hace lo que es bueno y justo. Even though in my human wisdom I cannot understand what good may come from this. Aun cuando yo en mi sabiduría humana no puedo entender qué bien puede salir de esto. Even if I never see with my own eyes any good come from this. Aun cuando yo con mis propios ojos no haya visto ningún bien que haya venido de esto. You can trust that God always does what is right. Podés confiar que Dios siempre hace lo que es bueno. So I would just take a believer that lost someone. Así que yo a un creyente que haya perdido a alguien, ¿es cuestión? Sí. ¿Es una persona creyente que perdió a un ser querido? See, I want to take them back to the character of God Así que ahí lo traería al carácter de Dios and just remind them that He is trustworthy y le recordaría que Dios es digno de confianza and the Lord knows their griefs and He is here to minister to them. y Dios conoce su dolor y Él está ahí para ministrarlo. The God of all comfort can comfort them, 2 Corinthians 1. El Dios de toda misericordia y consuelo puede consolarlo, 2 Corintios capítulo 1. So for the believer, I'm reminding them of God's character, Así que para un creyente le recuerdo el carácter de Dios, but I also think of how Jesus responded. pero también pienso en cómo Jesús respondió. Whenever there was a tower that fell on people, Cuando hubo una torre que cayó sobre ciertas personas, these were even worshipers of God. estos eran adoradores de Dios. There's another account where worshipers were killed while they were offering sacrifices. Los adoradores habían muerto mientras estaban ofreciendo sacrificios. And how does Jesus respond when he is asked about this? ¿Y cómo respondió Jesús cuando se le preguntó acerca de esto? He turns and asks a question to them. Él se volvió y les hizo una pregunta. It says, "Will you not also likewise perish? Will you also die?" Speaking to the people who are alive. Will you also die? I don't understand. He's in Luke. Luke 17, I think. Pienso que 16, Si 17. alguno sabe cuál fue la pregunta, me ayuda. Yo no me acuerdo. ¿Usted piensa que por perecer ellos eran más injustos que los que viven en la ciudad de Jerusalén? Solo que le cayó la torre del Siloé. ¿El pasaje alguno lo sabe? 13. Sí. Sí, What verse? es 13. Okay. Sí, sí. 13, versículo 4. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Sí, y versículo 5 también. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. The point that I wanted to make in coming to this passage El punto que quiero hacer al venir a este pasaje was that Jesus uses a tragedy to help people consider their own souls. es que Dios usó la tragedia para hacer considerar a estas personas de sus propias almas. So it does remind everyone of the brevity of life. Así que eso nos recuerda a todos acerca de la brevedad de la vida. And this does not mean we would lack compassion, No quiere decir que nos falte compasión,
That's why I wanted to begin by emphasizing turning them to the character of God. Por eso enfaticé arrancar por llevarlos al carácter de Dios. But I also want to use this as an opportunity to point them to their own frailty. Pero también lo voy a usar como una oportunidad para apuntarles a ellos de su propia fragilidad. Everyone who lives will die. Todos los que viven van a morir. And so I would want them to question, do they truly know Christ? Entonces les haría esa pregunta, ¿realmente conocen a Cristo? Because they can have that hope that we've talked about in this session. Porque ellos pueden tener esta esperanza Okay. que hablamos en esta sesión. Okay, vamos a orar. Father, thank you so much for the hope that you give us in Christ. Padre, muchas gracias por la esperanza que nos das en Cristo. We rejoice that the hope that we have is not dependent upon our circumstances, Te